Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con Josué cerca de las dos últimas páginas. Y tuve deseos, y lo hice, de ir al comienzo, a donde empezamos esta serie, que no conté cuántos días nos llevó, pero fui a la mención de Josué primera en esta comienzo de la misión de Josué, de la conquista de la tierra, y entonces en Deuteronomio 34:9 dice: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué, hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Esa orden de mandos que hay siempre, el Señor, Moisés, Josué, y que después la tenemos durante todo el libro, que nos ha quedado. Bueno, y leo las dos últimas palabras del Deuteronomio, los dos últimos versículos. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo el país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Después de haber leído Josué, mi pensamiento humano es decir, pero Josué fue absolutamente extraordinario también. Y su tarea de la conquista fue inmensa. Pero por supuesto, este es el final del Pentateuco. Los 5 libros que han contado, bueno, desde Éxodo, donde aparece Moisés por primera vez en el canastito, a Moisés le tocó tremendas cosas, porque le tocó por mano de Dios formar un pueblo. Y formar con todo lo que significa la palabra formar. Desde encontrarlo en la esclavitud, en ese tiempo oscuro que pasaron los descendientes de Jacob, hasta tener que enfrentar los gobernantes de su mundo, de su momento, de manera que todo con Moisés fueron luchas con mucha dificultad. Pero claro, acá tenemos que con nadie como con Moisés el Señor tenía trato directo. Y con Josué también el Señor tuvo trato directo, pero era la dirección del Señor cuando el Señor aparecía y hablaba, y lo que Moisés le había dejado, había enseñado, ¿sí? La figura de Moisés está en todo el tiempo. Pero me impactó esa forma, por supuesto, que es la corona del Deuteronomio y del Pentateuco, de decir que, bueno, nadie había como él. Pero, sin embargo, quien le siguió fue digno de él, ¿sí? Además, porque el Señor trabajó sobre él. Y me gusta no es que me gusta, me llamó la atención, presté atención. Esto es lo que estamos todo el tiempo hablando con la palabra. La palabra nos habla porque el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, pero si nuestra mente está cerrada, ¿cuántas veces no habremos dejado de oír la palabra, la idea o lo que fuera con que el Espíritu Santo nos hablara? Y estoy pensando con relación a la Biblia, ¿no? Acá presté atención que dice Josué, hijo de Nun, lleno de espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Y entonces, antes de entrar en la lectura de los dos últimos capítulos de Josué, quiero volver a leer el pedacito del comienzo. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, y acordémonos que siempre que se habla de Moisés dice siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Acá está la presentación, su línea de parentesco, y era el asistente de Moisés.
Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y esa frase se marca en todo lo largo del libro de Josué. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, del sur-sur, era el Negev, hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. ¡Qué seguridad! Esto no lo tuvo Moisés, que pasó con luchas todo el tiempo. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, ¿sí? Por eso hoy le presté atención a que el Señor le dio sabiduría. Ahora le pide otras dos condiciones, fortaleza y valentía. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Otra vez, valor, valiente, fuerte, firmeza. Valor y firmeza para enfrentar en las guerras, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso era lo primero. A ver si nos dice algo eso para nosotros hoy, ¿no? La fuerza y firmeza que el Señor nos pide está basada primero en la obediencia, el conocimiento de la ley. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Ya lo había dicho, ¿no? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Después de esto, es todo lo que hemos leído. Todo lo que me da la idea me viene de decir, bueno, acá habría que leerlo de nuevo, porque lo leímos todo. Y entonces ver esa palabra que Dios le dio, que lo fortaleció, que lo empoderó, como se dice ahora, todo eso hizo posible todo lo que después pasó. Y llegamos al 23. Ayer empezamos a leer el 23 y, a ver, quiero leer un poco, porque después nos queda el 24, que es el último, leer un poco del mensaje. Fíjense, en el 6, 23, 6 dice, por lo tanto, esfuércense. Era lo que Dios le había dado a él, lo que él le vuelve a repetir al pueblo. Esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, lo mismo, la misma dirección. No se aparten de esa ley para nada, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes, no rindan culto a sus dioses ni juren por ellos, permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Estaba leyendo algo de comentarios que decía que era un tiempo ese en el cual todavía no estaban los grandes imperios, ¿no? Egipto no tenía fuerzas, no estaba Asirio, menos los babilonios. Los hititas que estaban ahí junto al río Éufrates, como nos decía, estaban como debilitados, o sea, era el momento, como Dios elige a veces los momentos para llegar y conquistar la tierra. Por eso les dice, cuidado, cuidado, no se mezclen. Y esa frase, uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para la batalla, para enfrentar, para organizarse, para amar al Señor su Dios.
De manera que la base de la vida para nosotros hoy, ¿no? De la vida cristiana, es obedecer, cumplir su ley y amar al Señor su Dios. Nada más y nada menos, pero esa es la base, ese es el fundamento de lo que puede ser una vida cristiana como el Señor quiere. Entonces acá dice, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellos, tengan por cierto que el Señor no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Ellos serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos. Tremendo, muy fuerte, pero muy claro. Lo que sigue en la Biblia nos demuestra que el Señor tenía razón. Bueno, vamos a leer el 24. El 23 empezó diciendo, Josué convocó a toda la nación, incluyendo líderes, jefes, jueces y oficiales. Ahora el 14 vuelve, es como que agarra un nuevo comienzo. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Quizás ahí había reunido, en el 23 había reunido nada más que a los líderes, ahora a todas las tribus de Israel en Siquem, en el centro del país, ese lugar que había sido tan importante de adoración. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel. No eran sus últimas palabras, era lo que él recibía de Dios para decirles. Y fíjense lo que fue, la historia de ellos, para que recuerden. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terai y sus hijos Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Eso era ya mucho tiempo después. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. No cuenta el cruce del Jordán. Es tan interesante leer la narrativa de la Biblia, ¿no? Cómo está contado. Estos relatos están incluso en el Nuevo Testamento tenemos relatos de toda la historia de Israel. Ahora, en este momento que era tampoco cuenta nada del comienzo de Moisés, de cómo lo preparó, no. Está hablando de los logros y de la mano de Dios, porque eso es decir, los persiguieron, sus antepasados clamaron a Dios y interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. Interesante, simbólico, ¿no? Después sí cuenta, el Señor hizo que el mar cayera sobre ellos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, no está hablando de este tiempo, está hablando del tiempo que nos cuenta el libro de Números.
Cuando Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. En otros programas hace muchísimo tiempo llegamos con este relato en el Nuevo Testamento y nos fuimos a número a leer. Tan interesante todo eso, porque Balac, Balán era un acomodaticio, quería estar bien con Dios y quería estar bien con los moabitas, de manera que es Dios el que está diciendo, no quise escuchar a Balán, por lo cual él quería maldecirlo, porque lo habían mandado a maldecirlo, los bendijo una y otra vez. Y así los salvé a ustedes de su poder. Lo que el Señor está diciendo por medio de Josué es cómo los había ido salvando y todo lo que habían logrado conquistar, porque los está encontrando ya con la tierra. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. ¿Sí? No solo son las victorias, sino también las luchas. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a esos 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. No hay muchos detalles hasta esta aseveración concreta, ¿Qué había pasado con las ciudades que habían destruido? Las habían destruido, pero no había grúas ni nada para arrasarlas y hacer desaparecer. No, habían quedado los cimientos y quizás habían quedado paredes, porque dice que les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. De modo que las ciudades, en algún paso, habían quedado. Y además, los viñedos y olivares, los principales productos que tiene la tierra de Israel. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y ahora viene la gran frase de Josué que sacamos, ¿no? Que siempre la sacamos. El gran valor es este trasfondo, este contexto que tiene. Lo que él está diciendo es, yo los guié, yo los lideré por lo que el Señor me mandó para conquistar esta tierra, pero ahora hay que decidir si van a seguir al Señor, que los trajo hasta acá, o si van a mezclarse y a seguir con los otros dioses muy atractivos. Pero Josué dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor, como dice Reina Valera. Estoy leyendo Josué 24:15, uno de los más famosos versículos, pero no lo leamos solo. Hay que leerlo con todo el otro, porque todo el otro muestra la mano de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría, la fortaleza que le dio a este hombre para que pudiera triunfar y poder dar este testimonio. El pueblo respondió, acá viene la anécdota, ¿no? El pueblo respondió, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Tenían claro,
Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos, lo más temibles eran los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Por lo tanto, que Josué podía entrar en la categoría de profeta. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás, nosotros solo serviremos al Señor. Josué le dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Si no conociéramos la historia que sigue, acá delante mío tengo la primera página del libro de Jueces, donde se muestra momentos gloriosos, sí, de obediencia y momentos desastrosos, donde se volvieron a todos los dioses que les pasaron por delante. De todas maneras, estamos acá en este momento, que seguramente eran honestos, ¿sí? Pero su corazón estaba partido. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquem, les dio preceptos y normas. Y los registró en el libro de la ley de Dios. Los registró en el libro de la ley de Dios. En el Pentateuco y en el libro de Josué siempre está hablando del libro. Por supuesto que la palabra libro es palabra del lenguaje moderno, cuando los traductores del hebreo, no sé cómo lo decía en hebreo, pero estaba en lo que había quedado ya asentada, escrita, la voluntad de Dios y la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Qué impresionante esa frase, decirles que había una piedra, y ya había varios altares y varias piedras en todo este tiempo. Evidentemente era una costumbre oriental, pero era muy significativo, era un monumento, no tenían muchas otras cosas para hacer construcciones, pero era un monumento, las piedras que puso cuando cruzaron el Jordán, para que se recordara que por ese lugar ellos pasaron pisando la tierra prometida. De manera que en este caso, Josué, con esa mentalidad de profeta, estaba dándole una actitud a esta piedra. No es una piedra, una enorme piedra, es una sola. En otros casos eran piedras, hubo otros casos en que había 12 piedras por todas las tribus. Esta piedra servirá de testigo, ¿sí? Ella ha escuchado todas las palabras, le estaba dando una entidad muy importante. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Qué momento glorioso, qué momento
de corazones activados, que tenían todo claro ahí, todo claro. La presencia de Dios había sido tan fuerte. Y el libro de Josué termina con un breve párrafo. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Acá tenemos, Josué llegó a tener la misma presentación de identidad que Moisés, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas, lo que él había pedido como su lugar. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Otra vez le doy valor o a los cronistas, por la manera en que nos han dejado este relato extraordinario por lo que significó, pero a la vez extraordinariamente contado. Y el final es también cumplimiento. Acá hay todo, el libro de Josué es el libro del cumplimiento. Las promesas de Dios, lo que Dios les había ido diciendo por Moisés y lo que iban palmo a palmo, que iban ganando de la tierra, cumplimiento. Llegaron a Jericó, llegaron a Ai, siguieron por el sur, siguieron por el norte. Cumplimiento. Y entonces ahora, este poquito que falta para terminar el libro es el cumplimiento de promesas que habían sido hechas antes. Los restos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, habían ido de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, hicieron todo el desierto y la campaña con los restos de José, fueron sepultados en Siquén, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José, Efraín y Manasés y todos sus hijos después. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, el que había sido sumo sacerdote durante gran parte del tiempo de la conquista, fue sepultado en Gibeá, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. No termina en una forma gloriosa, así como para... Termina seriamente, rigurosamente, como fue todo, diciendo, se ha cumplido las promesas, se ha cumplido lo que cada uno deseaba. Es un libro perfecto, el libro de Josué, ¿sí? De manera que vale la pena volver a leerlo, vale la pena volver a leerlo cada tanto y ver cómo Dios se mueve, cómo Dios se sigue moviendo. En otros tiempos, de otras formas, ahora estamos, el libro de la ley que tenemos ahora es este libro completo, con todo lo que significó la venida de Jesucristo y la promesa del fin que tenemos en ella. Así que nos ayude a renovar nuestros votos al Señor cada día. Muy bien, volvemos, seguimos mañana con otro lugar de la Biblia que vamos a disfrutar y seguiremos con la programación de todo este día. Que Dios los bendiga.